organismo le hace al fármaco, que para algunos procesos aplica una cosa que se llama el ADME, con L de Lola, y para otros procesos, de acuerdo a la vía de administración, aplicará el ADME, con A. Entonces, la absorción, pues ya sé bien, no es más que el momento, o sea, el paso del fármaco a la sangre, a la circulación sistémica, por cualquiera de las vías. Si yo administré un fármaco por vía intravenosa, llegará directo a la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su absorción es intravenosa. ¿Sí? Que su absorción necesariamente es intravenosa. Bien. Hágame el favor, ya. Entonces, que su absorción fundamentalmente es intravenosa. Si un fármaco se administra por la vía intramuscular, querrá decir que la absorción fue intramuscular, que utilizó el tejido intramuscular para luego llegar ¿a dónde? A la sangre. Si un fármaco se administra por vía sublingual, llegará a la sangre. Entonces, esa será la vía de absorción del fármaco. Si un fármaco se administra por vía oral, cruzará membranas para llegar necesariamente a la circulación sanguínea. Y entonces a eso se le llamará absorción oral. Entonces hay fármacos que se absorben oral, fármacos que se absorberán intramuscular, intravenosos, sublinguales, subcutáneos. Todas esas vías estarán relacionadas con la absorción. Entonces, ahora, existe otro término que se llama la farmacocinética. Recuerden cuando hablábamos de las ramas de la farmacología. Una de las ramas de la farmacología es la farmacocinética, que estudia el movimiento del fármaco en el organismo. Por lo tanto, la farmacocinética pues no es más que la duración de acción de un medicamento como resultado de la interacción producida en los procesos de transferencia. Como resultado de la interacción producida en los procesos de transferencia. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cuáles son esos procesos de transferencia? Entonces, miren, el movimiento de un fármaco siempre se va a representar, o sea, cuando yo hablo de movimiento o de cinética de absorción, yo voy a representar el fármaco en un plano XY, ¿sí? O en un plano cartesiano, donde aquí tendríamos la concentración del fármaco y aquí tendríamos otra variable que se llama tiempo. Luego entonces, mire, duración de acción de un medicamento como resultado de la interacción producida en los procesos de transferencia. Por lo tanto, un proceso o los procesos de transferencia serán, la primera será la absorción del fármaco, la segunda será el almacenamiento o el depósito y la tercera será la eliminación. Pues esos serán los procesos. Estoy diciendo que los procesos de transferencia generalmente son tres. La absorción es esta parte de aquí. El fármaco entró, por ejemplo, por la vía oral, cruzó membranas para llegar a la circulación sanguínea. Una vez que llegó a la circulación sanguínea, se distribuyó y finalmente se eliminó del fármaco del organismo. Entonces, estos son los tres procesos de transferencia. ¿Está claro, mijo? Hola. Profe, ella se puede distribuir o almacenar, ¿cierto? ¿Fue lo que dijo usted? Distribución es el almacenamiento o el depósito. O sea, la distribución no es más que el mecanismo por el cual el fármaco se reparte hacia los diferentes tejidos. ¿Está claro? Más adelante está escrito el concepto. Sin embargo, Profe, vamos en orden. Disculpe, ¿son absorción, distribución y eliminación? Absorción, los tres procesos de transferencia son la absorción, el almacenamiento o distribución y finalmente la eliminación. ¿Está claro?
yo lo puedo Sí, profe, representar. muchas gracias. Sí, señora, gracias. Yo lo puedo representar en un plano XY, en un plano cartesiano, ¿sí? Entonces, el movimiento del fármaco yo lo podré representar de esa forma, de manera gráfica. Bien, entonces, óigase bien, luego el concepto de absorción será la entrada de los fármacos en el organismo, ¿a dónde? A la circulación sistémica. Entonces tendrá que ver necesariamente con el lugar donde se depositan esos fármacos. Y entonces yo puedo decir que si un fármaco se depositó en la vía, un fármaco podrá depositarse en la vía oral, que un fármaco podrá depositarse en la vía, ¿cuál es la otra vía que dijimos que se puede utilizar? Ayúdenme. Sublingual, 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 subcutánea, intramuscular, intracaudal, intraperitoneal, bueno, otras Profe. vías, muchísimas vías. Dígame. ¿La vía intradérmica también entraría allí? La vía intradérmica, no, porque la vía intradérmica solo aplica para los fármacos que se administran en un sitio especial. Es decir, que solo se administrarán a nivel de la dermis. ¿Está claro? Por eso se llama vía intradérmica. Y luego vamos a mirar esa vía y para qué sirve esa vía. Bien, entonces, el lugar donde se depositan son estos sitios, lingual, intramuscular, subcutáneo, intramuscular. ¿Hacia dónde llegarán estos fármacos? Llegarán a la circulación sistémica inicialmente y a este proceso se le llamará entonces absorción. ¿Bien? Bueno, entonces, sigamos. Cuando hablamos entonces de absorción, también hablamos de una variable o de una rama de la farmacología que se llama la farmacocinética. ¿Y qué es la farmacocinética? El movimiento del fármaco en el organismo. Acabamos de decir inclusive al inicio, duración de acción de un medicamento en el organismo como resultado de sus procesos de transferencia. Esa es la cinética. Entonces, por eso ese sufijo cinético significa movimiento del fármaco en el organismo. Y que se relaciona de manera directa con la biofase. Luego, ¿qué es la biofase? A ver, recuérdenme el concepto de biofase. Recuérdenme el concepto de biofase. Profe, es el medio en que interactúa con los receptores. Exacto, el sitio donde el fármaco interactúa con el receptor. ¿Por qué? Porque el fármaco llegó a la sangre y una vez que el fármaco llegó a la sangre se distribuyó hacia los diferentes sitios de acción. Y en el momento en que se distribuye hacia los diferentes sitios de acción, llegará a la biofase. Y en la biofase, el fármaco interactúa con los receptores finalmente para producir un efecto. Hay muchas cosas o muchos factores que modifican, hay factores que ayudan de manera que pueden ayudar o pueden disminuir los procesos absortivos. Ejemplo, fenómenos asociados a la forma farmacéutica, fenómenos asociados a la vía de administración, fenómenos asociados a las características de la membrana, ya lo vimos, los mecanismos de transporte que utilice esa sustancia farmacológica para llegar allá a la biofase. Bien, y entonces Profe, la farmacocinética, sí, dígame, mija. eso en el artículo creo que se llama factores fisiológicos, patológicos y diatrógenos, Sí. ¿es que se llama? Tranquila que ya aquí lo vamos a ver. Sí, señor, eso es. Bueno, entonces la farmacocinética
Está bien que se vayan adelantando, eso está bien. Me gusta eso. Entonces, la farmacocinética les decía que involucra 4 procesos. Ustedes van a observar que en los procesos orales involucra un 5.º proceso o un primer proceso que es la liberación. Entonces, ya vimos qué es la absorción. Entonces, voy a explicar rápidamente lo que pasa con la liberación del fármaco. Entonces, supónganse que ustedes aquí tienen una molécula farmacológica, ejemplo de una molécula farmacológica, el acetaminofén. Miren que las tableticas de acetaminofén generalmente suelen ser redondas y están compuestas en la parte media por una ranura que me permite partir la tableta, ¿sí? Dosificarla. Entonces, ¿qué pasa con ese acetaminofén? Si yo tuviera, por ejemplo, muchachos, ¿cuál es la dosis o cuántas tabletas de acetaminofén se toman ustedes en la vida diaria? O sea, en la práctica. ¿Cuántas tableticas se toman ustedes? 2. 2. Perfecto, 2 tabletas. 1 gramo. Cada tableta tiene 500 miligramos. Luego tendrán 1000 miligramos. Por lo tanto, 1000 miligramos equivalen a 1 gramo. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Yo tengo por aquí 2 tabletas vistas desde el microscopio. Yo las veo acá, ¡pum!, en el microscopio. El fármaco inicialmente se va a absorber por la vía oral, ¿sí? Y entonces ese fármaco que se absorbió por la vía oral llegará inicialmente ¿a dónde? A una porción que se llama el estómago. Después de cruzar al estómago, llegará al yeyuno. Y entonces en el yeyuno se encontrarán las microvellosidades intestinales. Una vez de cruzar al yeyuno, óigase bien, cruza a una circulación que se llama la circulación portal. Después de llegar a la circulación portal, llegará al hígado y después del hígado llegará finalmente ¿a dónde? A la sangre. Bien, eso pasa, óigase bien, cuando yo absorbo una tableta por vía oral o una suspensión, un jarabe, un elixir, lo que ustedes quieran por la vía oral. Entonces, ¿qué pasa? El primer proceso que le pasa a estas 2 tabletas vistas desde un microscopio allá en el estómago sería la liberación. Y en esa liberación le pasan 3 procesos farmacológicos a ese medicamento. El primer proceso será que ese medicamento se va a desintegrar. Desintegración. Bueno, ustedes coloquen el resto. Desintegración. El segundo, es decir, ¿cuándo se desintegra? Yo incluyo allá en el estómago, que están el ácido clorhídrico, toda esa cantidad de sustancias que tenemos allá. ¿Qué hacen esas sustancias? Desintegran al fármaco. ¿Cómo lo desintegran? Lo vuelven en partículas más pequeñas. Una vez que se desintegra ese fármaco, se disgregará. ¿Qué pasa con esa disgregación? Pues la disgregación no es más que el paso de esas partículas pequeñas en partículas diminutas. Eso es disgregar. Por lo tanto, el segundo proceso de la liberación será la disgregación. Y finalmente, cuando ya se forman partículas diminutas, al interior de la célula se formará un compartimiento homogéneo, o sea, polvo, totalmente, se vuelve polvo. Y entonces en ese momento se producirá otro proceso que es, para este caso, será la disolución. Se disuelve, disolución. Se disuelve, vamos a tratar de colocarlo, se disuelve. Y entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo tengo el primer proceso de la liberación, será entonces la desintegración, el segundo proceso será la disgregación y el tercer proceso
será la disgregación. Ahora, si yo cogiera un vaso con agua, mira, aquí tengo un vasito con agua. No tiene agua, pero si yo le agrego agua y a ese vaso con agua le agrego 2 tabletas de acetaminofén y lo pongo ahí y empiezo a observar qué le pasa a ese medicamento. Entonces, veamos el primer proceso. Yo agregué en ese vaso con agua las 2 tabletas de acetaminofén. En el momento en que agregué ese vaso con agua, las tableticas, se formaron partículas más pequeñas. En este momento, el fármaco que le pasó se desintegró. Luego, ¿qué le pasa a esas partículas más pequeñas? Pues se vuelven más diminutas. Uno ve bolitas, punticos regados en ese vasito con agua por todas partes. A eso se le llama disgregar. Y a este proceso que sigue, en el cual esas partículas se van hacia el fondo del vaso, a la base, entonces se forma un polvo, un polvito. Si yo cogiera este vaso y lo agitara, se formaría un compartimiento homogéneo. Y a ese paso se le denomina disolución. ¿Qué formas o qué vía de absorción utiliza el LADN, la L? Los fármacos que se absorben por vía oral cuando utilizan formas sólidas. Porque si un fármaco se administra en forma líquida, yo cojo una cucharada de un jarabe, ¿el jarabe ya va disuelto? ¿Va disuelto ya? Claro. Entonces no se liberará, sino que se absorberá por la vía y una vez que llegue a la sangre se va a distribuir. ¿Está claro, muchachos? Bien. Si no hay preguntas, continúo. O sea que el jarabe tiende a ser una acción más rápida que la tableta. En síntesis, sí. El gran problema de las soluciones es que tú no vas a colocar, o sea, las concentraciones muy probablemente no vas a poder colocar tantas concentraciones tan altas como las que tú puedes administrar por vía oral. ¿Está claro? Entonces, cada cosa, cada forma tendrá una ventaja y tendrá una desventaja. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa con la distribución? Pues la distribución no es más que el reparto de los fármacos hacia los diferentes tejidos. Esa es la distribución. Reparto de los fármacos a los diferentes tejidos, hasta llegar inclusive a la biofase. Bien. Luego de que el fármaco se distribuye, se metaboliza. ¿Qué es el metabolismo? El conjunto de procesos o de reacciones químicas que le ocurren a un fármaco con el objetivo de prepararlo para ser eliminado. Con el objetivo de prepararlo para ser eliminado. Entonces, repetir eso, por favor? Metabolismo, conjunto de reacciones químicas, ¿sí?, que le ocurren a un fármaco con el objeto de prepararlo para ser eliminado. Es decir, dígame. Entonces, ¿en qué fase se produce la acción del fármaco? ¿En la distribución? En la distribución, sí, señor. Porque la distribución, ¿qué hace? ¿Qué hace un fármaco en la distribución? Llegó a la sangre y de la sangre se distribuyó hacia los diferentes sitios de acción. Se fue a cerebro, se fue a corazón, se fue a pulmón, a riñón, a estómago, a donde tenga que ejercer un efecto, o aquellos donde no ejerce un efecto, pero que por su afinidad permite que el fármaco llegue allá. Eso se llama volumen de distribución aparente, que lo vamos a ver más tarde y está también en la presentación. ¿Bien? Pero entonces ahí ya o sea, llega pues
a sus diferentes tejidos y ya... A los diferentes tejidos. Ejerce una acción. Una vez ejerció una acción, ¿qué le pasó al fármaco? Se metabolizó. Es decir, el fármaco se metabolizará, especialmente en la vía hepática, en el hígado, que es el principal órgano metabolizador. ¿Y qué hace ese órgano metabolizador? Tiene unas enzimas que se llaman enzimas microsomales hepáticas que hacen que el fármaco, ¿qué le pase a ese fármaco? Se oxide o se reduzca a su mínima expresión y lo prepara finalmente para ser ¿qué? Eliminado. ¿Está claro? ¿Está ahí? Señora. Bien. Al metabolismo también se le denomina biotransformación. Pues al metabolismo, repito, también se le llama biotransformación. Bien. ¿Qué será finalmente la eliminación, muchachos? ¿Qué será? ¿Qué será la eliminación? Pues lo que queda del fármaco ya tiene que ser eliminado. Exactamente. La eliminación es la salida del fármaco del organismo, que también en muchos cuadernos o en muchos libros o en muchas revisiones, ustedes lo van a encontrar también como excreción. Excreción. Bien, sigamos. Y entonces, miren, estos son los principios ADME, el fármaco que se absorbió por vía oral, el fármaco, una vez que se absorbe, llega a la sangre, en la sangre, ¿a dónde se dirige ese fármaco? A los sitios de acción, al intestino, al corazón, al cerebro, a los huesitos, allá donde tendrá que ejercer una acción. Y repito, a diferentes tejidos. ¿Por qué? Porque el fármaco no es una bala mágica. Si el fármaco tiene condiciones o tiene cierto grado de afinidad con otras membranas, pues podrá cruzarla. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y el fármaco tiene pesos moleculares bajos, la mayoría de los pesos moleculares, de fármacos de pesos moleculares bajos, ya ustedes saben que el concepto de peso molecular, pues el fármaco, ¿qué hace? Si es de bajo peso, atraviesa la barrera placentaria, atraviesa la circulación fetal y muy probablemente va a tener efectos a nivel fetal. Por eso la mayoría de los fármacos no se pueden administrar durante el embarazo. ¿Está claro hasta ahí? Bien, una vez el fármaco se metaboliza, se distribuye, se va a transformar. ¿Qué significa biotransformarse? Se prepara utilizando unas enzimas que se llaman enzimas hepáticas o enzimas microsomales hepáticas que biotransforman al fármaco y luego lo eliminan. Quiere decir que la principal vía de eliminación de un fármaco puede ser, primero, la vía renal, o sea, riñón, heces fecales, pulmón, sudor, saliva, leche materna, bilis y la misma circulación hepatobiliar. Esos son los mecanismos de eliminación que utiliza el fármaco una vez... Profe, ¿se podría hacerme el favor de volvérmelas a repetir? Tranquila, mamita. Los mecanismos principales de la eliminación son el riñón, heces fecales, pulmón, ejemplo, los anestésicos, sudor, saliva, o díganme qué olor toma el alcohol etílico después al día siguiente de ustedes haber consumido alcohol. ¿A qué huele? A químico. Por eso usted dice, ¿dónde estufo? ¿O dónde estufo? ¿Está claro, muchachos? Porque yo puedo eliminar fármacos por sudor, por saliva. Cuando tomamos alimentos o cuando tomamos fármacos, ciertos alimentos, y cuando tomamos fármacos, nuestra orina se pone turbia a veces. Es una orina que es colúrica.
La rifampicina, Complejo por B. ejemplo, el complejo B, la bedoyecta, se coloca intramuscular una ampolla cada semana por 3 dosis, entonces a usted la orina se le pone colúrica. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de ese fármaco puede ser eliminado por el riñón. Lo mismo pasa con los antibióticos. El olor, lo mismo pasa con las heces fecales, el olor y el olor y las características generalmente suelen cambiar, porque los fármacos se eliminan por esas vías. Ahora, ¿quién es el responsable? El principal responsable de los mecanismos de eliminación, óigase bien, es el riñón. El riñón. Por eso, muchos fármacos utilizados de mal manera o utilizados por largos periodos de tiempo, como consecuencia de sus procesos de eliminación, pueden inducir falla renal. ¿Está claro? Bien. Y entonces aparece otro término aquí. Miren, esta es la liberación. Esto era lo que yo les decía. Profe, ¿cómo lo es el ibuprofeno? ¿Que causa daño renal? El ibuprofeno, exactamente. El ibuprofeno. Y no solamente el ibuprofeno. Hay ciertos antibióticos, el diclofenaco, los aminoglucósidos, por ejemplo, la gentamicina, la clindamicina. Todos estos fármacos tienden a ser nefrotóxicos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con las formas farmacéuticas? Sobre todo las sólidas. Se tendrán que liberar. Desintegración, disgregación y disolución. El fármaco se absorbe, se distribuye hacia los diferentes tejidos. Una vez se distribuye, se metaboliza y finalmente, ¿qué le pasa a ese fármaco? Se excreta. Entonces es como una síntesis de lo que le pasa a un determinado medicamento una vez es absorbido. Todos esos procesos que le ocurren a ese medicamento es cinética de absorción. ¿Se dan cuenta? Todo tiene una razón de ser. Y yo lo puedo representar aquí. ¿Sí? Yo lo puedo representar aquí. Y entonces, si yo lo quiero representar, lo puedo representar en un plano cartesiano donde XY, este será el tiempo, ¿sí, muchachos? Esta será la concentración del medicamento. Aquí el fármaco se absorberá por vía, un ejemplo, la vía oral. Y entonces todos estos procesos se absorbe, se almacena, ¿sí? Se almacenó y finalmente se eliminó. ¿Bien? Entonces aquí van a ocurrir una cantidad de variables, ¿sí? Que están inclusive descritas en la lectura. Luego vamos a mirar una a una. Entonces miren que este es el tiempo. ¿Eso depende del fármaco o casi todo actúan del de mismo la tiempo, vía de absorción? Ok. ¿Por qué? Porque si tú tienes aquí un 100% y el fármaco lo administraste por vía oral, ¿cuál sería la ecuación o la representación gráfica? Esta. Porque el fármaco llegó derecho ¿a dónde? A la sangre. Pero por lo contrario, si el fármaco lo absorbiste por la vía oral, este será su cinética de absorción. Bien. Entonces, ¿qué les decía? Pues por eso es que en farmacología, ustedes miraron, muy probablemente algunos que intentaron leer la lectura, se observaron que hay un parámetro que se llama AUC o ABC. ¿Qué es la AUC o ABC? El área bajo la curva. ¿Qué quiere decir el área bajo la curva? Todas estas cosas que le pasan al fármaco desde el momento en que ingresa al organismo hasta el momento en que ingresa al organismo. Bien, sigamos. Y entonces, con respecto a la absorción, existen factores que influyen en esa absorción. Uno de los factores que influyen en la absorción, ¿sí? Uno de los factores que influyen
en la absorción será la vía de administración. Y entonces existirán vías que son mucho más rápidas y existirán vías que son mucho más lentas. Entonces, voy a encontrar, miren, unas vías que se llaman vías inmediatas y vías mediatas o indirectas. Entonces, cuando yo hablo de vías de administración, ustedes van a observar que por acá tenemos una vía que se llama la vía mediata. La vía mediata. ¿Esto es lo mismo de parenterales y enterales? Sí, pero ya les voy a explicar algo que es importante. Aquí tenemos la mediata, miren. A esa vía mediata también se le llama ¿cómo? Indirecta. Indirecta. Porque, es decir, la velocidad de absorción no es tan rápida como lo hace una vía inmediata. Inmediata. Entonces, ejemplos de vías inmediatas. Yo diría no, la vía inmediata es la vía, la más eficiente, es la vía endovenosa, porque el fármaco llegó derecho a la sangre. Otra vía inmediata es la vía subcutánea. ¿Por qué? Porque ella solo cruza el tejido subcutáneo, va a músculo y después de músculo, ¿qué hay? Capilares sanguíneos. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Otra vía será la vía intramuscular. Entonces, si yo vierto una determinada